Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Hoy vamos a hablar sobre lectura crítica. ¿Qué es? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué evalúa lectura crítica? ¿Por qué es importante? Entonces, vamos a partir primero lo importante que es el conocer los significados de las palabras. Entonces, conocer el significado de las palabras nos permite ampliar nuestro vocabulario y esto a su vez nos permite conocer los significados y poderlos ubicar en un texto de acuerdo a su contexto según el texto que estemos leyendo. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver de lectura crítica tenemos que analizar uno, las palabras, sus significados de las palabras, la conformación y la estructura que tiene que hacerse de las oraciones de forma coherente y clara, siguiendo un orden sintáctico. El orden sintáctico es el que me da el sentido a la oración y esto a su vez me va a formar párrafos. Y cuando me forma párrafos, entonces ya tiene una estructura y hay una idea principal que está girando en ese párrafo. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros, cuando vamos a analizar un texto de lectura crítica, tenemos que empezar a hacer todo ese trabajo que poco a poco nos lo va a dar todo lo que tiene que ver la parte de la significación y el contenido. Entonces no se trata, ya no estamos en una educación en la cual todo es memorístico, por el contrario, estamos en una educación que lo que se requiere es pensar. Mediante las clases de español se lleva a pensar, se lleva a cuestionar y ahora todas las áreas deben estar enfocadas a la parte del desarrollo de pensamiento. Entonces, nosotros conociendo los significados de las palabras, sabiendo que tenemos que mirar y formar oraciones con palabras de manera ordenada, eso se llama un orden sintagmático, todo ese orden sintagmático y sintáctico nos conlleva a que la oración tenga sentido y vaya conformando párrafos. Cuando ya se conforman los párrafos, todos, ahí vamos a tener ya un texto, dependiendo del tipo de texto que nosotros estemos escribiendo o del que estemos también nosotros leyendo. Entonces, hay textos informativos, textos periodísticos, textos argumentativos, textos científicos, textos narrativos, como son los cuentos, las novelas, las fábulas. Entonces, todo esto conforma la parte de la estructuración textual. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué texto estamos leyendo, si estamos leyendo un texto científico, si estamos leyendo un texto argumentativo, si estamos leyendo nosotros un texto narrativo. Entonces, cada uno tiene su estructura y nosotros vamos a identificarla a medida que vamos avanzando en el proceso de lectura. Entonces, la prueba saber te va a hacer varias preguntas como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué evalúa la prueba saber y cómo usted se va a enfrentar a los diferentes tipos de textos y cómo usted va a evaluar su capacidad analítica y crítica en la lectura en cada parte de su texto. Entonces, ¿qué evalúa la lectura crítica? La lectura crítica te evalúa competencias y estas competencias son las competencias que se necesitan, son competencias necesarias para todo el proceso de lectura. Entonces tenemos la competencia interpretativa, lo que busca es interpretar, lo que busca es entender y lo que busca es analizar. Entonces, pero esto se da por competencias. Ahora, este tipo de competencias como tal y la lectura crítica utiliza diversos tipos de textos, específicamente dos, el texto continuo y el texto discontinuo. Entonces aquí vamos a mirar qué es el texto continuo. El texto continuo es aquel texto que nosotros lo leemos de manera secuencial, ya sea una novela, un cuento, una fábula, eso pertenece a un texto continuo. Y ese texto continuo tiene una estructuración de palabras, frases, párrafos y va a conformar los diferentes tipos de párrafos, pues un texto como les venía explicando. Entonces, estos tipos de textos continuos se leen de manera secuencial y estos se clasifican en literarios. ¿Cuáles son los literarios? Pues los cuentos y las novelas. Los informativos, como son los ensayos, y
las noticias o la parte informativa. Entonces, ese viene a ser ya informativo. Esos son los dos y los filosóficos. Entonces son tres que se dividen en los textos continuos. El filosófico, el literario y el informativo. En el literario, cuentos y novelas. En el informativo, ensayos y noticias. Y el filosófico, pues los textos que son a nivel filosófico de Sócrates, Platón, Aristóteles, de René Descartes, y cada uno de estos filósofos que va dejando su pensamiento en cada postulado filosófico. Entonces, si usted va a leer, por ejemplo, a Heráclito le dice en sus textos, es imposible descender dos veces a un mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne. Y aquí hay una pista a nivel de filosofía, que el que lee esta partecita que voy a decir, la comprende e entendió el texto de Heráclito. Descendemos y no descendemos. Nosotros mismos somos y no somos. Ahí está el texto de Heráclito, es un texto continuo. Entonces está plasmado su pensamiento y la explicación de todo el pensamiento del filósofo Heráclito está en descendemos y no descendemos. Nosotros mismos somos y no somos. ¿Qué me está diciendo esa frase? De que existe solo el movimiento y que el movimiento es la fuerza que rige todo, porque eso es lo que planteó él en su momento. Entonces, cuando usted está aquí, a los 10 segundos ya no es el mismo, ya ha muerto, por ende la muerte no existe. No existe ni la vida ni la muerte. Entonces, miren ustedes el análisis que hay que hacerle aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes el irse muriendo e ir naciendo. Entonces, lo que está hablando ahí Heráclito, nosotros mismos somos y no somos, es porque en este instante somos, pero dentro de 10 segundos podemos estar muertos o ya estamos más viejos. Nuestras células se han degenerado, ya hay un proceso diferente. Entonces, por eso es que somos y no somos. ¿Eso qué quiere decir? Movimiento, que todo se rige por el movimiento. Entonces, el planteamiento aquí en lectura crítica es analizar qué es lo que está pensando el filósofo y qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y por qué lo está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque él analiza la realidad de todo, la vida, la muerte, el movimiento planetario, la vida humana, el calentarse, por ejemplo, el frío y lo caliente no existe, ni lo frío ni lo caliente, porque no existe, en realidad no existe lo caliente viene a ser si usted coge el agua hirviendo y usted pudiera tocar el abajo, está tibio, no está hirviendo, entonces existe solamente el irse calentando, más no existe ni lo frío ni lo caliente, y el irse enfriando, porque lo frío como tal no existe. Y aquí analizamos que él lo que está explicando es movimiento. Entonces, cuando usted hace el análisis de un texto continuo, usted se va al todo lo que él está analizando, lo que está leyendo, las palabras. Entonces está uniendo. Y ahí, en este pensamiento de Heráclito, usted puede interpretar que él plantea que el movimiento es el origen de todo como tal y que el fuego contribuye a que se dé ese movimiento. Eso es lo que plantea Heráclito. Y Sócrates pues plantea que no existen verdades absolutas, sino verdades relativas, y aquí miramos que se va encadenando lo que pensó Sócrates y con lo que pensó Heráclito. Entonces, eso en cuanto a los textos filosóficos. En el texto informativo, pues usted coge una noticia y esa noticia usted la puede interpretar, puede mirar qué pasó, dónde aconteció, y ese es un texto continuo. Ahora, en los textos literarios usted puede coger un cuento, y este cuento, por ejemplo, la idea que dio vueltas de Gabriel García Márquez. Esta es la historia de en un pueblo X donde una señora se levanta con un presentimiento de que algo malo iba a pasar en el pueblo. Pues cuando está desayunando a sus hijos les dice que ella está preocupada porque algo malo iba a pasar en el pueblo ese día.
Entonces el hijo se va a jugar billar, comienza allá y que no puede hacer una carambola porque está preocupado porque su mamá ha tenido un presentimiento y comienza a regarse el chisme por el pueblo. Entonces llega una señora donde el carnicero y le dice al carnicero, véndame una libra de carne. No, mejor dos porque hay que estar preparado porque algo malo va a pasar en este pueblo hoy. El carnicero utiliza toda esta situación y él comienza a decirle a la gente, no lleve una, lleve 2 libras de carne, no lleve 3, lleve 4, porque algo malo va a pasar hoy en el pueblo. Y se va corriendo el cuento y toda esta situación hace que el carnicero acabe en media hora la vaca que tenía y va a matar otra vaca y él es el que se lucra con toda esta situación. Entonces, ahí miramos el contexto y la gente aterrada de ver los pajaritos al mediodía pararse, dice, ¿por qué los pajaritos están parando aquí al mediodía? Algo malo está presagiado, entonces todas estas cosas. Ocurre entonces un incendio y se va prendiendo todas las casas y la gente comienza a irse. Ya lo último, cuando ya la gente comienza a evacuar, saliendo del pueblo, dice la viejita, yo les dije que algo malo iba a pasar hoy. Entonces, ¿por qué acontece esto? Por una sencilla razón, por la credulidad. Hay gente muy crédula que cree en todo este tipo de cosas y eso es algo folclórico en Colombia. Por eso es que Gabo hablaba sobre eso y su literatura es muy enriquecedora por eso, porque coloca el dedo en la llaga sobre la idiosincrasia de un pueblo que es muy crédulo en todo este tipo de cosas y supercherías. Entonces, ahí es donde está el análisis que usted tiene que hacer. ¿Por qué se dio ese cuento? ¿Cuál era la intención de García Márquez? ¿Qué aconteció en el pueblo? El pueblo se destruyó. ¿Por qué? Porque la gente misma comenzó a darle crédito a lo que estaban diciendo y a lo que se había pensado y atrajeron, como se dice, la situación. Entonces, ahí usted mira el análisis también desde el otro contexto, desde el contexto literario, y usted va a hacerse preguntas. Entonces, ahí usted va a cuestionar cuál es la situación que se está presentando y por qué. ¿Por qué se destruyó el pueblo si no ocurrió nada, ningún movimiento de tierra ni nada natural? Entonces, sencillamente es por la credulidad. Entonces, así como García Márquez cuestionó a la población colombiana en muchos aspectos, en su idiosincrasia, en sus cosas, y por eso con su realismo mágico cogió la realidad y la llenó de mitos, leyendas y le dio un toque muy hermoso para cuestionar una realidad colombiana. Entonces también lo vemos nosotros en Cien Años de Soledad, donde cuestiona al pueblo como tal y es bien interesante porque este pueblo Macondo, hablando de Cien Años de Soledad aquí un momentico, pierde la memoria. Entonces eso se parece mucho a lo que pasa aquí en Colombia, donde carecemos de memoria histórica. Somos un pueblo que no tenemos memoria histórica y por ese motivo es que han sucedido muchas de las situaciones a nivel político. Entonces, el corrupto del papá tiene su hijo y el hijo, el papá fue presidente, entonces el hijo también quiere la presidencia como un juguetico. Y así ha pasado en nuestro país. Vayan a la historia, miren quiénes han sido presidentes y todo este cuento y miren que todo ha sido así. Ya aquí en Colombia somos muy crédulos. Se hace política con la paz y se hace política con la guerra. Entonces todo esto es lo que cuestiona Márquez en su obra. ¿Qué nos falta al pueblo colombiano? Lectura crítica, aprender a cuestionar, aprender a hacer reflexión sobre las lecturas y aprender a leer no solamente los textos continuos, sino la misma realidad de nuestro país, que está en las noticias o que también está en los ensayos. Entonces, los textos continuos son los textos literarios, cuentos y novelas, los informativos, ensayos y noticias y los textos filosóficos. Entonces, esos son los textos continuos. Pero también la lectura crítica utiliza los textos discontinuos. ¿Y cuáles son los textos discontinuos? Son aquellos que no se leen de manera secuencial. Estos no se leen. ¿Cuáles son estos? A nivel literario, los cómics.
Los cómics, las tiras cómicas, eso viene a ser a nivel literario. A nivel informativo, pues las infografías. Entonces, todo lo que tiene que ver con los textos discontinuos, mapas, tortas, tiras cómicas, todo eso es textos discontinuos. Entonces, cuando usted, mi querido estudiante, va a presentarse para las pruebas, tiene que tener en cuenta que la prueba saber le va a evaluar a usted lectura crítica, y esta lectura crítica se la va a dividir en dos, en textos continuos y textos discontinuos. Los textos continuos son los que se leen de manera secuencial y los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Diferencias de que en los textos continuos son los cuentos, las fábulas, las leyendas, eh, las noticias y los textos filosóficos. Y en los textos discontinuos, pues son las tiras cómicas, los cómics como tal, las infografías, las gráficas de tortas, todo lo que se pueda leer, las pinturas también entran dentro de los textos discontinuos. Ahora, el ICFES te va a presentar, ahora que se llama prueba saber, o anteriormente ICFES te va a hacer 41 preguntas en lenguaje, pero estas 41 preguntas en lenguaje son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero ¿por qué te hace esas preguntas de selección múltiple con única respuesta? Porque mediante esta forma se permite evaluar las tres competencias necesarias que usted debe tener a grado 11, que son la competencia en la cual usted va a identificar el sentido local de un texto. Ese sentido local de un texto es la capacidad que usted, mi querido estudiante, tiene para comprender los significados, ya sea de las palabras, de frases, oraciones y párrafos. Ahora, ese es el sentido local. En esa primera competencia te están preguntando por el sentido local de un texto. Ahí es donde tú debes de entrar a analizar cuáles son las preguntas que me hacen con sentido local. Ejemplo, si estamos en un texto continuo, como el de Heráclito, donde dice que es imposible descender dos veces a un mismo río y tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne. Entonces podemos colocar ahí en el sentido local la palabra, por decir algo, río, el sinónimo de la palabra río puede ser, y ahí te van a dar las opciones de los sinónimos, o el antónimo de la palabra río, o te pueden decir, por ejemplo, la palabra ímpetu. La palabra ímpetu puede ser reemplazada sin alterar el significado y el contenido del texto por, y te van a dar las opciones del significado de cuál se asemeja a la palabra que es ímpetu. Entonces tienes que aprender los significados de las palabras y tienes que aprender a deducir qué es lo que significa eso. Entonces, impetuosidad, ya sabes que es violencia, es fuerza. Entonces, por el ímpetu y la velocidad de los cambios, por la fuerza violenta de los cambios, es lo que te está diciendo ahí. Entonces, puede ser una opción violencia. Entonces, ahí puedes marcar que esa puede ser la opción de ímpetu. Entonces, o fuerza. Entonces, eso es lo que tienes que aprender a diferenciar. Entonces, en la primera competencia te van a preguntar por el sentido local del texto. Por una parte, ya sea por una frase, por una palabra o por un párrafo. Si tienes 5 párrafos y te dicen el párrafo número 2, en el párrafo número 2, según la lectura, se puede deducir que, ahí están las opciones. Esa es una pregunta con sentido local porque te están haciendo la pregunta sobre un párrafo. ¿Cuál? El segundo. Ahora, pasamos a la segunda competencia.
En la segunda competencia ya no te van a preguntar por el sentido local, te van a preguntar por el sentido global del texto. O sea, ¿qué entendiste y qué comprendes del sentido de todo el texto? En la anterior competencia te preguntaban por el sentido de una pequeña parte del texto, ya sea una palabra, una frase, una oración, un párrafo. Aquí, si el texto tiene 5 o 6 párrafos, te van a preguntar por el sentido global de todo el texto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a articular todas las partes del texto, cómo se articulan, y vas a identificar la relación que existe entre palabras, frases, oraciones, párrafos, con relación entre sí en todo el texto, para formar un texto o cualquier tipo de texto. Entonces, mientras que el primero te pregunta por la parte local chiquita del texto, el segundo es la parte grande, la parte general, pero tienes que mirar cómo vas a integrar su significado y su relación entre frases, párrafos, oraciones y el sentido que le vas a dar a todo ese texto que tú estás leyendo como tal. Esa es una de las características que tienes que mirar. Entonces, hasta aquí el IFES te está planteando y te va a evaluar con dos competencias hasta aquí. La primera, la competencia que tú debes analizar sobre el sentido local de un texto. Y la segunda, que es que debes analizar la competencia en el sentido global del texto. Ahora, la tercera competencia por la cual el IFES te evalúa. En esta tercera competencia ya te va a preguntar por la capacidad reflexiva. ¿Qué tanto tú has entendido el texto de manera local y de manera global para llegar a algo mucho más grande, que es la reflexión del texto? ¿Qué reflexionas y a partir de ese texto, cómo lo reflexionas y sobre qué lo reflexionas? Entonces, es la capacidad que tiene usted, mi querido estudiante, a partir de que usted se enfrente en un texto, a leerlo críticamente, a cuestionarlo, a validar sus argumentos o a estar de acuerdo con él y también descubrirle diversas estrategias retóricas que tiene el texto. Entonces, por ejemplo, usted se leyó a Carlos Marx en el libro El Capital. Entonces usted va a mirar cómo en ese texto que usted leyó sobre el Capital de Carlos Marx, qué argumentos usted está en contra y qué argumentos usted está a favor. A partir de ahí, usted va a hacer su propia reflexión. Entonces, el conocimiento no es que usted siga mis ideas, las mías como maestro, no. El conocimiento lo debe construir usted y usted debe tener la capacidad reflexiva de analizar lo que le estoy explicando y tener una fuerza de argumentos para estar a favor o en contra de lo que yo le estoy diciendo, o del tema que estoy explicando, o de la obra que usted está leyendo, o, o de la pintura que usted está analizando. Entonces esto lo puede llevar también a los textos discontinuos. Por ejemplo, usted mira a Botero con Dolor de Patria y mira los cuadros de Botero con los gorditos y gorditas de Botero, que es un artista colombiano, y a estos gorditos los vistió de guerrilleros, de militares y de paramilitares y de población civil en sus pinturas, donde está en contra de la violencia política que ha vivido nuestro país. Entonces usted va a leer ese texto y ese texto no está escrito, sino que es una pintura. Las pinturas, los dibujos, las tiras cómicas, todo eso se lee también, pero eso no se lee de forma secuencial como los textos, como una novela. Entonces usted mira cómo Botero dibujó al gordito con el arma pisando al otro, el uno de una fuerza y el otro de otra fuerza, y a la inversa. Entonces, y cómo una
una gordita con un esqueleto en sus brazos que es su hijo. Entonces ahí miramos y analizamos cómo Botero desde el arte está cuestionando la violencia política de Colombia. Entonces usted puede decir, estoy de acuerdo con Botero porque Botero está en contra de la violencia y está a favor de la paz. ¿Cómo usted puede decir? Tener una idea totalmente contraria. Entonces, ahí es donde usted va a tener la capacidad de reflexión, tanto en los textos continuos como en los textos discontinuos. Entonces, usted en una lectura, usted puede, así como la que le decía yo de Carlos Marx, usted puede plantear si está de acuerdo con los argumentos que él plantea en su libro El Capital o si está usted en contra de lo que él plantea. Pero usted no puede decir es que yo no estoy de acuerdo y ya, no. Usted tiene que tener la capacidad de decir el por qué no está de acuerdo y decir su opinión con argumentos. No es decir, no, no estoy de acuerdo y ya, porque sí o porque no. No, se trata de ser reflexivo, analítico, crítico, sentar un precedente, cuestionar, que eso es lo que le hace falta a la educación colombiana y por eso es que aquí no nos atrevemos a pensar. Y por eso es que muchas de las personas pensantes les ha tocado salir del país a hacer sus procesos científicos o cualquier cosa, lo que se llama como la fuga de cerebro. Entonces, analizando esto, Colombia necesita una educación más crítica, donde se cuestione, donde se mide la realidad, pero no una realidad para decir estoy en contra, sí, y ya, y un conformismo, no, sino con argumentos que usted coja en realidad un libro, por ejemplo, un libro de la historia de Colombia, Masacre de las Bananeras. ¿Qué pasó con la Fruit Company? ¿Cómo el ejército colombiano masacró al pueblo? Eso está en la historia. Y eso es una vergüenza de que el mismo Estado, con su Fuerza Armada, haya masacrado a los trabajadores por favorecer una multinacional norteamericana. Entonces usted va a tener un argumento ahí al leer la obra. ¿Qué es lo que usted cuestiona? ¿Qué argumenta? ¿Cuál es su argumento a favor? ¿Cuál es su argumento en contra? ¿Está de acuerdo con lo que hizo el presidente de la época y el comandante de las fuerzas militares de aquella época? ¿O los cuestiona? Pero tiene que decir el por qué los cuestiona, qué sucedió. O sea, que usted tiene que leer. Lo mismo pasa con Eduardo Galeano con su libro Venas Abiertas de América Latina. Usted no puede decir estoy a favor o en contra si usted no lee el libro y no sienta un precedente con argumentos válidos. Eso es lo que hace falta aquí en Colombia y en la educación, un pensamiento más crítico, más analítico. Entonces, en esta tercera competencia te invita a reflexionar sobre lo que tú lees, tanto en textos continuos como en textos discontinuos. Entonces, cuando el estudiante hace todo este tipo de situaciones ya es capaz de leer críticamente y es capaz de reflexionar, pues entonces eh, ya, es, ya tiene un nivel de lectura pues interesante y es válido. Ahora, el estudiante como tal, el IFES te evalúa mediante unos desempeños. Ahora, hay 4 niveles de desempeños. Entonces, según tu nivel de lectura y el desarrollo de tus competencias, tú te vas a ubicar en uno de los 4 niveles. Entonces, el primer nivel o el primer desempeño, lo que hace el estudiante es comprender textos continuos y textos discontinuos de una forma simple. Es como la lectura que hacen los niños de quinto de primaria. Esa lectura que hacen los niños de quinto de primaria es una lectura simple. Es una lectura prácticamente del primer nivel de desempeño. Entonces ahí es donde tú tienes que mirar, que tienes que ir avanzando, porque no se trata de que, bueno, yo ya me las sé todas, no. Poco a poco se va adquiriendo la habilidad porque la lectura es un ejercicio, eso es una habilidad que se va desarrollando poco a poco. Así como usted puede llegar a ser un gran atleta si usted todos los días se ejercita, así mismo en la lectura.
Entre más lea, más fluidez verbal, y entre más lea, mayor capacidad argumentativa de análisis crítico. Y lo más interesante, que va a ser capaz de identificar qué es lo que me está tratando de decir el escritor detrás de las palabras. Una cosa es entender un libro de manera literal y otra cosa es identificar qué esconde el autor detrás de las palabras, cuál es el mensaje oculto que envía el escritor. Esa es una de las características que muy pocos lectores la tienen. Entonces, la invitación aquí no es a leer, sino a releer y a tratar de identificar el mensaje oculto que hay detrás de las palabras. Así como está en los libros, así también es la Biblia. Si usted va a leer la Biblia de manera literal, pues no la va a entender porque la Biblia no está escrita para ser entendida de manera literal. Entonces, por eso es que hay muchas tergiversaciones, muchas cosas en cuanto a la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos la leen de manera literal y se vuelven fanáticos y esto hace que no entiendan la razón ni el verdadero sentido y el verdadero mensaje que allí se encuentra. Todo libro, todo escritor lleva en su escrito un mensaje oculto. Si usted va a leer el Quijote en su primera vez, lo va a entender de forma literal. Cuando ya usted lo lee 2, 3 veces, 5, 7 o más veces, usted va a encontrar mucha información y muchas cosas que van mucho más allá de lo que usted entendió en la primera lectura. Entonces, en el primer nivel de desempeño, usted, mi querido estudiante, entiende el texto de carácter simple, de forma simple. Pero ya en el segundo nivel de desempeño, usted va a ser capaz de comprender textos, tanto continuos como discontinuos, pero usted va a ser capaz de comenzar a identificar la información literal que se encuentra en el texto y comenzar a traer el significado de esa información literal. O sea, ya tiene un segundo paso, un segundo nivel de desempeño. Cuando usted avanza en la lectura y comienza ese nivel de interpretación, usted ya va a alcanzar el tercer nivel. Y el tercer nivel de desempeño, usted ya aquí ya infiere información, ya tiene la capacidad de inferir. Infiere información a partir de los elementos locales del texto. Usted ya comienza a inferir qué es lo que me quiere decir eso. Y lo más importante, comienza a ir más allá de la información literal. Entonces, ya comienza usted a decir, esta es la información literal, pero esta información tiene otra información que va mucho más allá. Entonces, si usted va a la Biblia, por ejemplo, usted dice, en el mundo se creó en 7 días, pero si usted va a entender mucho más allá, no son 7 días. Esa es una información de que cada año significa 1000 años. Entonces va mucho más allá de la información. Entonces, asimismo, como usted puede llegar a interpretar un texto mucho más allá, porque es un mensaje totalmente grande. Y así con otros textos, ¿no? Por citar un ejemplo así, pero hay mucha información en los textos que va mucho más allá. Entonces, el estudiante que se encuentra en el tercer nivel ya infiere, ya analiza la información del sentido local y va mucho más allá de lo que le dice el texto. Entonces ya comienza a encontrar el sentido global del texto. Ya hay un avance. Y después el estudiante que se ubica ya en la cuarta, en el cuarto nivel de desempeño, pues el cuarto nivel de desempeño va a ser todas las anteriores, de la primera a la tercera, pero va a tener algo más, va a extraer ideas, va a evaluar su contenido, coge el texto, extrae las ideas que hay ahí, evalúa su contenido, lo contrasta
con los argumentos que él lee y con otros argumentos de otros autores que ha leído y con los argumentos propios. Es decir, comienza a hacer una reflexión y ya cuando comienza a hacer una reflexión entre todos los elementos intertextuales y toda su relación, tanto el sentido local como el sentido global, y comienza él a hacer toda la reflexión y contrastar los argumentos que da Gabo, por ejemplo, en la idea que dio vueltas con la obra de Vargas Llosa, y comienza a hacer todo un análisis y contrastando los argumentos del uno y otro escritor o con los que él mismo tiene, entonces ya comienza a reflexionar. Ahí podemos decir que usted, mi querido estudiante, hace una lectura crítica. Mientras tanto, solamente estaría en el primero y en el segundo nivel. Así que los invito muy respetuosamente a que vayan leyendo, que cojan un diccionario también y vayan mirando los significados de las palabras, que vayan construyendo oraciones, que vayan construyendo párrafos, que vayan construyendo textos, que vayan leyendo. Y esto es importante porque usted debe aprender a leer tanto textos continuos como textos discontinuos. Tómese el trabajo de coger una caricatura y leerla. Si no tiene palabras, trata de identificar qué quiere decir esa caricatura, por qué esa caricatura. Entonces, usted va a entender no solamente la realidad nacional de las noticias, sino que también va a entender mucho más allá lo que el autor o el escritor o el artista le quiere manifestar. Entonces, tanto la pintura, la música, la escultura son manifestaciones artísticas y recuerden que la literatura también es un arte y como todo artista, el arte tiene una función, observar, analizar y criticar la realidad existente para poderla cambiar. Entonces, aquí la literatura como arte está tomando la lectura crítica para que usted, tanto con textos continuos como con textos discontinuos, sea capaz de observar, de analizar, de cuestionar una realidad con una finalidad, transformarla. Entonces, mi querido estudiante, ahora le voy a compartir un video para que usted también se afiance en lo que tiene que ver la lectura crítica. Entonces es importante porque la lectura crítica te lleva a conocer el mundo mucho más allá de lo que tú lo ves. Nuestro mundo no es solamente lo que nosotros vemos, sino que también va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Por eso es que hay que mirar el mundo como algo totalmente complejo y que hay que aprender a leer nuestras realidades que el mundo nos da. Aprender a leer esas realidades implica aprender a conocer la vida, aprender a conocer los procesos de desarrollo de pensamiento. Entonces, esto es lo que usted va a empezar a mirar y lo que usted empieza a entender. Le voy a compartir el video para que usted lo mire. De todas maneras, yo se lo voy a subir al canal de YouTube. Ahí va a estar por aparte también el video. Entonces va a tener los dos aspectos. Démosle un momentico que el video cargue para empezar, como se dice, la transmisión del video como tal. Interpretar críticamente el texto del día y el espacio. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosófico. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial.
extensión no supera las 500 palabras, vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos y de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información general de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar, contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales, identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Todas las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente.
La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales e identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Bueno, entonces ahí les compartí el video. Este también va a estar subido en el canal de YouTube por aparte, eh, para que ustedes también lo puedan mirar y lo puedan analizar desde el punto de vista crítico. Voy entonces a compartirles el texto. Este es el que les voy a compartir. Vamos con un ejemplo acá. Miremos el texto. Se dice ejemplos de preguntas de pruebas de lectura crítica. Las preguntas de la prueba de lectura crítica se inscriben en 3 niveles de dificultad: bajo, medio y alto. Estas dificultades dependen, entre otros factores, de las habilidades que se pretenden evaluar con la prueba y de la complejidad de los textos. A continuación, se exponen 3 preguntas, una para cada nivel de dificultad, acompañadas de sugerencias para desarrollar las habilidades que se requieren para responderlas. Entonces, les leo el texto y a medida que vamos leyendo el texto, pues vamos, como se dice, haciendo el proceso de lectura. Dice, responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a abandonar para seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquieren una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges,
el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada, excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Se hacía visible en cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la resistencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si existen dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos. Cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no tendría nada de diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo, si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la justicia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Ojo a esto. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, ¿qué evalúa esta pregunta, mis queridos estudiantes? Esta pregunta se aliena con la afirmación 3, y esto es, busca evaluar si el estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Específicamente, la pregunta se alinea con la siguiente evidencia. Reconoce las estrategias discursivas en un texto. Esta pregunta es de dificultad alta. Veamos la pregunta. De acuerdo con el texto, ¿con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? Esta pregunta esta pregunta tiene el papel que juega en el relato de Giges es que el argumento esgrime en la República de Glaucón, el hermano mayor de Platón. O
sea, específicamente, la pregunta es por el papel que juega Giges. ¿Qué hace Giges? ¿Cómo se comporta? Entonces, para poder dar el argumento. Y ustedes ya saben que Giges, pues, se aprovecha del anillo porque si él voltea el anillo, pues se desaparece y al volverlo otra vez, pues aparece. Entonces, ahí específicamente la pregunta se refiere al papel que juega en este caso Giges para poder tener un argumento que se habla en la República. Entonces, ese es un libro que escribió Platón, ¿no? Entonces, miremos acá. Dice las opciones. Leo la pregunta otra vez. De acuerdo con el texto, ¿con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere el autor con la conducta de Giges? ¿Qué quiere qué pasa ahí con el argumento? A. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso para el bien común seguir el camino de la injusticia, pues el caso de Giges muestra cómo éste obtuvo beneficios injustamente gracias al anillo. B. En la primera dice promover en la audiencia. Ojo a la palabra. En la B dice convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Pues como ilustra en el caso de Giges, este cometió injusticias una vez descubrió el poder del anillo. Entonces dice, en la primera es promover, en la segunda dice convencer, en la C, reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias, ya que el caso de Giges ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. D. Persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad, ya que, como lo muestra el caso de Giges, la tentación deriva del poder del anillo. El poder del anillo doblegó su voluntad. Entonces miramos aquí de que tenemos las palabras promover, convencer, reforzar y persuadir. En ningún momento está persuadiendo. En ningún momento se está reforzando de que todos cometemos injusticias como tal. Tampoco se está promoviendo la idea de que es más ventajoso para el bien común el camino de la injusticia. Tampoco se está promoviendo eso, pero sí se está convenciendo a la audiencia de que todo hombre, se está convenciendo a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad de cometerlas. Esto lo ilustra en el caso la conducta de Giges. O sea, tenemos que guiarnos por la pregunta. Aquí dice la pregunta, ¿con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? ¿Cuál es la intención o el propósito del autor? Convencer a la audiencia de que Giges se comportó así de manera injusta y que por ende todos los humanos nos comportaremos de manera injusta cuando tengamos la oportunidad de ser injustos. Eso es lo que está planteando. Y esa pregunta es de nivel compleja. Ahora, ¿por qué la respuesta correcta es la B? La respuesta correcta a esta pregunta es la opción B. En efecto, el relato de Giges busca convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticia si tiene la posibilidad de salirse con la suya. Usted, cuando ha podido ser injusto, de una u otra manera ha hecho algo de injusticia. Todos los hombres, según el texto, tenemos esta inclinación.
El relato ejemplifica la conducta de todos los seres humanos mediante la presentación de un arquetipo o modelo o persona a saber. ¿Quién es esa persona? Giges. Entonces, mire lo que les dice aquí. La respuesta correcta es la B. Pero si el estudiante eligieron la opción A, probablemente centraron su lectura en un elemento local, sin articularlo correctamente con el resto del escrito. Pues aunque al final de esta se habla sobre la utilidad de obrar injustamente, la utilidad se refiere a los intereses individuales y no a los comunes. Por eso no es la opción A. Si el estudiante eligió la opción C, no reconocieron las estrategias discursivas en el texto ni la tesis central. El relato de Giges no intenta demostrar que todos obramos injustamente, sino que si tuviéramos la oportunidad, o sea, nosotros no actuamos injustamente todo el tiempo, sino cuando tenemos la oportunidad. Y esa es la diferencia entre la C y la B. Y los que respondieron, o los que responden la D, se guiarán solo por la palabra inicial, pues el relato de Giges efectivamente busca persuadir. No obstante, el relato no busca persuadir sobre la importancia de la fuerza de voluntad a la hora de obrar injustamente, sino que si actuáramos justamente es solo debido a restricciones. Usted y yo actuamos justamente si hay normas que nos prohíben ser injustos o son normas impuestas por las leyes. Entonces, por esa no es la D. Entonces, miren ustedes, y una sugerencia queda aquí. Para desarrollar usted esta habilidad de esta pregunta, se sugiere, primero, analizar la estructura de diferentes tipos de textos, de tal manera que se identifiquen claramente sus aportes. Aquí, cuando usted lee la pregunta, tiene que mirar por qué le está colocando ahí en lo de Giges, el escritor, el autor del texto. ¿Por qué coloca el ejemplo de Giges? ¿Con qué intención? Dos, consultar textos que utilicen diferentes tipos de estrategias retóricas y señalar cuáles son. Tres, a la hora de escribir, identificar y usar diferentes estrategias discursivas. Cuarto, discutir los diferentes fines que se persiguen con las estrategias discursivas de diferentes textos. Así que a ustedes les toca ponerse las pilas en todo este tipo de lecturas y contextos. Vamos con la dificultad, la pregunta de dificultad media. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Entonces dice, esta pregunta corresponde con la afirmación 2. Esto es, busca evaluar si usted, mi querido estudiante, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. O sea, aquí están buscando un sentido global. Específicamente, la pregunta se alinea con la siguiente evidencia. Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. Entonces le dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Entonces, dice la opción A, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B, la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C, actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con justicia. Perdón, C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Y D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Entonces acá, en este texto, la respuesta como está marcada es la A. ¿Por qué?
Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Por qué? Porque si habrá alguna persona que prime más en ese momento su cuestión ética para no cometer la injusticia. Algunas, pero no todas. Y esa es la afirmación que contradice a la idea de que todos actuamos de manera injusta según el texto. Ahora, la respuesta correcta es la opción A. ¿Pero por qué? El texto afirma todo lo contrario a lo dicho en esta opción. En esta parte del texto de la República de Platón, quien interviene argumenta que todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder para hacerlo. Pero acá dice algunas personas. Entonces la pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice? Y la que la contradice es la A, porque dice algunas. Algunas personas actúan justamente, y acá están diciendo de que todos actuaríamos de manera injusta si pudiéramos hacerlo. Si los estudiantes eligen la opción B, identificarán una afirmación compatible con las ideas expuestas en el texto. Por ende, no estarían haciendo caso a la pregunta, porque la pregunta le está pidiendo por una contraria, por una que contradiga. Y si usted responde la B, pues estaría de acuerdo con el texto y no estaría respondiendo lo que le están preguntando. Y si responde la C, lo que dice esta opción se adecua, en este caso de manera explícita, a lo dicho en la última parte del texto. Pues Platón escribe, en efecto, que todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y esto es cierto. Si habla de acuerdo con la teoría que está escrita en el libro, ¿no? En otras palabras, actuar con justicia brinda menos ventajas que actuar con injusticia. Entonces, si usted elige la opción C, ignora el sentido general del escrito, o sea, el sentido global. Y la D, con respecto a la opción D, si usted marca la D, se puede decir que es incorrecto porque el enunciado pregunta por una afirmación que la contradiga, por lo dicho por Platón. Y en este caso, la afirmación coincide con lo que dice Platón, mas no está en lo contrario. Entonces, si le preguntan por una contraria, usted tiene que elegir una idea contraria a lo que está estipulando el texto. En este caso, la D es igual al texto, entonces ahí no estaría en ninguna contradicción en el argumento como tal. ¿Qué sugerencia se da para esto? Primero, desarrollar la habilidad para evaluar esta pregunta y se sugiere analizar la estructura de diferentes textos argumentativos en sus estudiantes, de tal manera que se identifiquen las ideas o tesis centrales que estos defienden. 2. Discutir acerca de varios textos argumentativos y proponer afirmaciones que contradigan o concuerden con aquellas expuestas en los textos. Y 3. A la hora de escribir un texto argumentativo, realizar previamente un plan de trabajo en el que se definan de manera clara las partes de su texto y en el que se consideren posibles réplicas o contraejemplos a las afirmaciones que se quieren defender. Entonces ahora vamos a responder la pregunta 3, que esta es de dificultad baja también. Dice, responda a la pregunta 3 de acuerdo con la siguiente información. Ahí ya le cambian la información. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables acciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño.
Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y de la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera versión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Entonces, según este texto de la pintura, en la cual el uno dibujó, Rubens dibujó a su hijo y el otro, Durero, dibujó a su señora madre, pero ya la dibujó en estado decrépito, en la vejez, con todo lo que conlleva eso, pues no va a ser un cuadro muy bonito desde el punto de vista estético, pero está mostrando también y la hizo a su mamá con el mismo amor con que Rubens dibujó a su hijo. Entonces, dificultad baja. En el texto, la pregunta como tal dice, en el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que. Entonces, esta pregunta le va a evaluar a usted o lo va a indagar por la función de un fragmento del texto, o sea, por el sentido local del texto. En este caso, la mención de Rubén, es decir, corresponde con la afirmación 2 y comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ese sentido local le va a dar un sentido global al texto. Específicamente con la siguiente evidencia, identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. Entonces, vamos a las opciones. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que a todos nos atrae lo bello y, por una fortuna, el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Entonces, si nosotros miramos aquí, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Sí? Porque hay artistas pues con diferentes tendencias, unos muestran lo que no nos gusta ver para que nosotros lo miremos y algunos pocos plasman lo que en realidad quisiéramos ver nosotros. Entonces lo bello, lo bonito y todas estas cosas, pero la gran mayoría de artistas trabajan es la parte en la cual critican una realidad. Entonces, si usted va a ver el surrealismo, el realismo y todo esto, va a criticar con sus obras, pues algunos de las realidades como tal para cuestionarlas. Pero en este caso, algunos artistas sí lo hacen y solamente hablan o escriben sobre la realidad o pintan o dibujan sobre la realidad bonita, sobre lo que quiere ver la gente. ¿Sí me hago entender? Entonces, estos son los artistas que son prácticamente no, no como el soldado que defiende críticamente, sino que es aquel que está en la belleza del arte por el arte. Entonces, en este caso el autor escribe lo que nos gusta, lo bello, y que nos gusta verlo reflejado en el arte. Luego afirma que Rubens retrató a su hijo y que lo retrató con agradables facciones, o sea, bello, y que podemos ver dichas facciones reflejadas en su obra. Así pues, dicha afirmación se refiere a que algunos autores
al menos uno, plasman lo bello en su obra y que nos gusta ver lo bello de la realidad. Entonces, la respuesta correcta es la opción C, la que habíamos dicho. La opción A, el que marcó la opción A, es incorrecta, pues si bien a muchos nos atrae lo bello, no es cierto que les atraiga a todos, ni es esto de que afirma el autor. Mucho menos es cierto que el arte en general recoja lo bello. De hecho, Durero, según el texto, nos refleja lo bello en el retrato de su madre. La opción B tampoco es correcta, pues el autor tampoco afirma que el público en general exija que el arte sea realista, y menos que lo exija siempre. Finalmente, la D es también incorrecta. Si bien el autor escribe que la inclinación a los temas agradables puede ser nocivo, esto no se infiere a partir de la mención de Rubens. Entonces, para desarrollar esta competencia se sugiere analizar la estructura de diferentes argumentos, identificando aquellos enunciados que siguen lógicamente de las premisas y aquellos que no. 2. Repasar diferentes tipos de deducciones lógicas, la generalización, la instalación y hasta que se reconozcan aquellas correctas de aquellas incorrectas. Al escribir un argumento, considerar las posibles réplicas o contraejemplos a las afirmaciones que se quieren defender. Por ejemplo, si se afirma que Juan es malo, verificar si se puede inferir que todo hombre es malo o solo algunos hombres lo son. Entonces, mi querido estudiante, con este video de la clase pregrabada, les quiero dejar ahí la importancia que tiene la lectura crítica y cómo usted debe de enfocarse a hacer un análisis crítico, a ser un lector crítico por el bien suyo, por el bien de su familia y por el bien de la nación. Entonces, mis queridos estudiantes, a leer críticamente, a entender y a ir más allá de las palabras y de los dibujos. Así como cuando usted mira un trazo de un artista, detrás de esos trazos, el artista está dando un verdadero significado. Entonces, descubrir el significado que está oculto detrás de las obras de arte y detrás de las palabras es la tarea del verdadero lector. Feliz tarde, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria.